bendición estar en el hogar de cada uno de ustedes con la intención de llevar de nuevo la reflexión en la palabra de Dios. La intención final es bendecir su vida. En esta ocasión el tema será el peligro de no consultar a Dios. Y la base bíblica la tendremos en el libro de Josué en el capítulo 9. A manera de introducción, podemos decir que después de las primeras 2 conquistas en la tierra prometida, Josué se tomó el tiempo de convocar a todo el pueblo para adorar a Dios en el monte Ebal. Ahí construyó un altar para el Señor y se hizo un recordatorio de la ley de Dios que Moisés había recibido en el monte Sinaí. En cada piedra que conformaba el altar, pintadas estas con cal, se escribiría un resumen de los mandamientos y preceptos de Dios dados a Moisés, de tal manera que cuando el pueblo los recordara, pudiera también practicarlos, sobre todo ahora que ya estaban dentro de la tierra prometida. Dijimos la semana pasada que Jesús resume los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, conocidos también como el Decálogo de Moisés, en únicamente 2. El primero y principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, resume los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Y el segundo, también en importancia, resume los otros 6. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, agregando la acotación que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, según palabras de Jesús en Mateo 22:40. Antes de la muerte de Moisés, Dios había puesto delante de todo el pueblo de Israel la bendición y la maldición. Ellos podrían escoger de acuerdo a cómo quisieran vivir, bajo maldición o bajo bendición. Y toda la motivación de Moisés hacia ellos era para que escogieran vivir bajo la bendición de Dios. Deuteronomio 28. Hoy por hoy tenemos la misma oportunidad. Somos nosotros quienes debemos escoger si vivir bajo la bendición o la maldición. Y la motivación es para que lo hagamos bajo la bendición de Dios, entendiendo que sus exigencias no son menos importantes ahora que cuando Dios estableció estas leyes y preceptos para los hijos de Israel. El capítulo 9 nos narra arbitrariamente un evento de lo que todos nosotros suponemos es lo que seguiría después de la conquista de las primeras 2 ciudades, la cual estaba ubicada al norte de la tierra prometida, Gabaón, un área que estaba dividida en 4 ciudades, es decir, que sería bastante difícil de conquistarla completa, pero que si se confiaba en Dios como la primera y la segunda ocasión, saldrían triunfadores. Las demandas de Dios para el pueblo de Israel respecto de Gabaón eran las mismas: sacarlos de la tierra de Canaán y que no quedara nada de ellos en medio de esta tierra. Sin embargo, lo que sucede es algo inesperado, así que también este capítulo 9 va a darnos una grande enseñanza. Comencemos. Primero, la alianza entre los moradores de Canaán. Según Josué,
9, 1 y 2, que dicen: Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Debido a las primeras grandes victorias del pueblo de Israel sobre las ciudades conquistadas en la tierra prometida, los pobladores de las otras ciudades hacen coalición para enfrentar la creciente amenaza que Israel y su Dios representaban. El versículo 1 comienza diciendo: cuando oyeron estas cosas. Cuando oyeron. ¿Quiénes oyeron? Todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Dice: cuando oyeron estas cosas se refiere a las grandes victorias que Jehová le había dado a Israel. Cuando cruzaron el río Jordán en seco, cuando destruyeron a Jericó y a Jai, no cabe duda que incluso tenían información de las señales y portentos que Dios había hecho en medio del pueblo de Israel desde que estaban en Egipto y en toda su peregrinación por el desierto. Por lo tanto, les temían y les temían en gran manera. Dicen los versículos 1 y 2 que se concertaron para pelear. Significa que hicieron alianza entre ellos mismos, que unieron sus fuerzas militares para pelear juntos contra Israel. Josué 9:2. Ellos pensaban que si se unían podrían vencerlos. Tal vez desde entonces surge el refrán común que conocemos: en la unión está la fuerza. Se nota aquí el pavor que se apoderó de los pueblos que habitaban la tierra de Canaán, y aunque tenían diferencias entre ellos, se unieron para hacerle frente a un enemigo mayor. También habrá personas que se concertarán contra nosotros para vencernos. Incluso la palabra de Dios dice que como cristianos no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades en las legiones celestes. Efesios 6:12. Enemigos que no podemos vencer a menos que nos tomemos de la mano del Señor y nos pongamos toda su armadura. Efesios 6, 13 al 18. El apóstol Santiago nos recomienda que como cristianos nos sometamos a Dios para resistir al diablo hasta que él huya de nosotros. Santiago 4:7. Nuestro enemigo puede ser acérrimo, pero no debemos olvidar que poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Judas 1:24. Segundo, otro tipo de alianza. Josué 9, 3 al 6 dice: Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel:
nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Los gabaonitas también eran moradores de Canaán, pero ellos, en vez de unirse a los otros reyes de las otras ciudades para pelear contra Israel, decidieron usar astucia y venir a pedirle a Josué que hiciera alianza con ellos. Versículo 4. El engaño de los gabaonitas consistió en hacerse pasar por personas que venían de lejos, siendo ellos del mismo territorio de la tierra prometida. Gabaón. Ese territorio estaba compuesto de 4 ciudades, versículo 17. Gabaón estaba ubicada a algunos pocos kilómetros al sur de Jai. Sabían bien que Josué nunca entraría en una alianza con ellos a menos que lo engañaran. Se fingieron embajadores de un pueblo que vivía muy lejos de Canaán. Daban la apariencia de venir de lejos porque se vistieron y se calzaron con ropa y calzado viejos. Sus odres de vino estaban rotos y el pan que mostraron a Josué y al pueblo era duro y mohoso. Versículos 4 y 5. Hicieron mención a Josué de tener conocimiento de las victorias de Israel desde Egipto y antes del Jordán, y fingieron no tener conocimiento de las victorias de Israel sobre Jericó y Jai. Realmente eran astutos. Vinieron buscando una alianza con Josué. Esta situación ameritaba que tanto Josué como los líderes del pueblo pudieran consultar a Dios sobre lo que tenían que hacer. A veces nosotros nos encontramos en encrucijadas similares y las demandas son las mismas. Que nosotros consultemos a Dios para tomar las decisiones más importantes de nuestra vida, entendiendo que cada una de ellas traerá sobre nosotros consecuencias y que muchas de estas consecuencias nos afectarán el resto de nuestras vidas. ¿Cuántas personas hay hoy, incluso cristianas, que no toman en cuenta a Dios para las decisiones más importantes de su vida y luego culpan a Dios de los resultados que obtienen? Una mala relación, un matrimonio roto, un hogar desintegrado, la quiebra de una empresa, la equivocación de una profesión y más que pudiéramos enlistar, son consecuencia muchas veces de no tomar a Dios en cuenta antes de poner manos a la obra. Cuando no consultamos a Dios, somos presa fácil del engaño. La Biblia nos advierte acerca de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles y falsos cristos. Todos ellos no son más que lobos vestidos de piel de oveja, y nuestra mayor equivocación sería caer en las garras de alguno de ellos. Hacia el final de su ministerio terrenal, Jesús advirtió a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. El apóstol Judas lo pone así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas
1:4. ¿Qué fue entonces el error de Josué y los líderes del pueblo? Josué y los príncipes del pueblo no consultaron a Jehová. Versículo 14. El problema entonces no radicó en que los gabaonitas intentaron engañarles, sino en que Josué y los líderes del pueblo no consultaron a Dios antes de tomar la decisión de hacer alianza con ellos. El versículo 15 dice que Josué hizo alianza con ellos. Grave error, podríamos decir, porque al parecer Israel era lento para aprender y Dios iba a aprovechar esta oportunidad para darles otra lección. Concederles la vida y hacer alianza con ellos contradecía los mandamientos de Jehová dados a conocer a todo el pueblo en tiempos de Moisés. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, dice Éxodo 34, 11 al 17, lo cual ratificamos con lo escrito en Deuteronomio 7, 3 al 5, donde se agrega: y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Para mucha gente que se pregunta cuál es la razón que Dios permitió el genocidio en la tierra de Canaán, la respuesta está en esto. Todos los habitantes de Canaán eran personas paganas e idólatras. Y estas personas podrían influenciar a su pueblo de ir tras otros dioses, tal y como lo dice Deuteronomio 7, 3 al 5. Así que Dios ordenó destruir todo lo que correspondía a idolatría en Canaán, y sacar a todos los habitantes de Canaán significaba limpiar la tierra para que su pueblo pudiera habitarla. Entonces su error consistió en que ni los líderes del pueblo ni Josué consultaron a Jehová antes de hacer alianza con los gabaonitas. El apóstol Pedro nos enseña a nosotros: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera Pedro 5:8. Y Jesús lo pone de esta manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. El otro error que Israel cometió fue jurar en el nombre de Jehová. Versículos 8 y 15 dicen:
y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Respecto de los juramentos, la palabra de Dios establece un principio que debe permanecer latente en nosotros. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso quiere decir no jurar por él. Jesús lo lleva a un grado mayor de dificultad. En Mateo 5:34 al 37 dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pero si hemos de jurar, porque al parecer Israel había entendido que no estaba haciendo nada incorrecto al hacerlo, por el nombre de Jehová, según Deuteronomio 6:13, que dice: temerás al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Entonces se habrá de jurar bajo 3 principios bíblicos. Números 32. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. El principio es no faltar al juramento. Deuteronomio 23:21 dice: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. El segundo principio es no tardarse en cumplir lo que se haya prometido. Salmo 24:3 al 4 dice: ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. El principio aquí es no jurar para engañar. Nuestro deber es ser honestos y fieles a nuestra palabra. Por eso Jesús aconsejó que tu sí sea sí y tu no sea no. Mateo 5:34. ¿Cómo reaccionó Israel ante el engaño? Versículos 16 al 18 dicen: pasados 3 días después de que hicieron alianza con ellos y oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Es normal que cuando el pueblo se da cuenta que sus líderes se equivocan o cometen errores, tiendan a juzgarlos. Josué 9:18 dice que así sucedió. Aquí se me ocurre decir que los gabaonitas habían engañado a Josué y a los líderes del pueblo. Por tanto, estos no estaban obligados a continuar con la alianza o pacto que habían realizado. Sin embargo, dice que les preservaron la vida. Pero ante la murmuración de todo el pueblo, Josué busca una solución inmediata. Versículo 21 dice: dijeron pues de ellos los príncipes:
dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según lo habían prometido los príncipes. Versículo 22. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? 23. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quienes corten la leña y saquen el agua para la casa de mi Dios. Al parecer hubo consecuencias inmediatas de aquel engaño. Primero, los gabaonitas se constituirían en siervos o esclavos de los israelitas permanentemente. Había dos cosas que ellos deberían hacer: proveer agua y leña para toda la congregación, así como para la casa de Jehová. Cortar leña y proveer agua, traerla desde largas distancias hasta donde se necesitara, no era tarea fácil. Y ellos respondieron a Josué: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temíamos en gran manera por nuestra vida a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Versículos 24 al 26. Y al finalizar de este pasaje, en el versículo 27, dice: y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Al parecer, tenían la excusa perfecta los gabaonitas, pero delante del Señor no hay excusa que valga. Si bien es cierto que los israelitas les perdonaron la vida, también es cierto que deberían servirles a cada uno de ellos prácticamente como esclavos, en medio de ellos y por el resto de sus vidas. Y por supuesto, a Israel también le traería consecuencias aquella decisión de aliarse con los gabaonitas. El no echar fuera a los habitantes de Canaán permitiría la introducción de dioses ajenos a la tierra de Israel, y la eventual adoración de esos dioses fue la causa principal de la caída de Israel como nación. Conclusión: cuando los gabaonitas se vieron bajo sentencia de muerte, idearon el plan perfecto para salvaguardar sus vidas, sin importarles las consecuencias. Nosotros debemos ser bien cuidadosos con las decisiones que tomamos. Sobre todo, debemos aprender a consultar a Dios antes de decidir lo que haremos en cada situación que se presente. Debemos entender que nuestras malas decisiones nos traerán consecuencias tarde o temprano, y quizá no estemos preparados para ellas. Quiera Dios que hoy hayamos aprendido que tomar decisiones sin consultar a Dios nos pondrá en un peligro constante, y que por el contrario
Si así lo hacemos, es decir, consultar a Dios antes de cada decisión a tomar, tendremos sobre nosotros no solo el respaldo de Dios, pero también su bendición y su fidelidad para siempre. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.